Seguimos con nuestra serie de la carta a los Efesios, así que si usted anda con sus Biblias de papel, digital, hoy día vamos a estar conversando acerca del capítulo 3 y los versículos del 13 al 21. Si usted de repente quiere tomar nota, apuntar alguna cosa, quiere estar con su Biblia, para que lo tenga a mano también. No sé ustedes, pero yo, en lo personal, estoy en una cantidad incontable de grupos de WhatsApp. No sé si a usted le pasará lo mismo. Escucho algunas risas, pero que sea de afirmación. En algunos estoy de forma voluntaria, en otros no tanto, pero tengo esas dinámicas de poder participar en varios grupos de WhatsApp. Y algunos de esos grupos son de hermanos de la iglesia. Son grupos con los que uno trabaja, con los que sirve, y grupos con los que uno por lo general puede compartir el día a día de lo que significa el servicio ministerial. Una de las dinámicas que se dan en estos grupos es que cuando un hermano está en alguna dificultad o en algún problema, lo puede avisar inmediatamente. Son como algunos de los beneficios que tienen estos grupos. No sé, cosas que uno, por ejemplo, ha podido vivir durante este uso de WhatsApp, Telegram y qué sé yo, es, por ejemplo, cuando alguien tiene algún accidente y ponen, hermanos, me pasó esto, tuve un accidente, o hermanos, falleció un ser querido. Son distintos mensajes que uno puede recibir. Y ante el dolor de un hermano, de un prójimo, en estos grupitos, adivines cuál es la primera respuesta que brota de un creyente. Alguien lo dijo por ahí. Orando, ¿cierto? Y emoticón, manito juntita. Orando. Uno no pone leyendo. Uno no pone esas cosas, no pone, hermano, voy a leer un salmo por ti. No, uno pone orando, tampoco pone cantando, sino uno pone que va a orar a Dios por la otra persona. Y orar es la respuesta más sensata y más lógica que todo creyente puede tener. ¿Por qué orar será la mejor respuesta que un cristiano puede tener? Quizás usted puede estar pensando en muchas cosas, en muchos beneficios que puede tener la oración. Pero a mí me gustaría enfocarme en dos cosas antes de partir con el tema. Cuando yo oro a Dios por un hermano que está en alguna dificultad, en algún dolor, en algún sufrimiento, lo primero que reconozco es que soy limitado, que yo no puedo, que no tengo el control de la situación, que soy un ser caído, que no puedo hacer más que orar a Dios. Y lo otro que estoy reconociendo cuando oro al Señor por un hermano es decir que Dios sí puede, que yo no puedo y que Dios sí puede, que Él todo lo sabe, que Él está en todo lugar y que Él es todopoderoso. Esas son por lo menos dos cositas que uno puede ver cuando ora por otro, cuando uno ora por otra persona. Muchas de estas oraciones también pueden ser por cosas materiales, y no está mal. Uno ora por cosas materiales. A lo mejor si alguien perdió una casa en un incendio o por alguna otra cosa, uno ora, Señor, te pido que tenga un techo donde dormir. Si a lo mejor perdió alguna cosa, Señor, ojalá se le pueda restaurar o la pueda recuperar. Si alguien está enfermo, Señor, por favor, sánale. Cosas materiales, cosas físicas. Que, insisto, no está mal pedir por esas cosas. Pero también cuando un hermano está en una situación difícil, aparte de cosas materiales, ¿por qué también oramos? Ante la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Señor, fortalece a la familia. Señor, trae paz. Pedimos por cosas espirituales. Pedimos por cosas espirituales. ¿Saben qué? La oración, el conversar con Dios, para Jesús fue parte esencial de su ministerio. Jesús, siendo Dios, oraba al Padre. Él oraba constantemente al Padre.
Por ejemplo, Marcos 1:35 nos recuerda que Jesús, bien tempranito en la mañana, antes de empezar su trabajo ministerial, que partía bien temprano, ¿qué es lo que hacía él? Se apartaba intencionadamente y oraba al Padre. Él partía su día de trabajo, su duro día de trabajo lo partía orando. Partía orando a Dios. Él se apartaba a un lugar desierto y allí oraba. Jesús hizo muchas cosas que uno podría, por ejemplo, evidenciar físicamente. Por ejemplo, sanaba personas. Por ejemplo, multiplicó los peces, los panes, convirtió el agua en vino. Hizo hartos milagros, hizo muchas cosas también en beneficio material de otras personas. Pero el Señor tampoco olvidó la oración por el corazón de las personas. Incluso Él lo olvidó cuando estuvo en el Monte de los Olivos. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en Lucas, capítulo 22, los versículos del 41 al 43, que dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Bendiciones espirituales, peticiones espirituales. Y hoy día vamos a terminar con la primera sección de la carta a los Efesios. Los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, Pablo nos habla acerca del conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo. Los capítulos que vienen del 4 al 6 va a ser ese conocimiento en práctica, puesto en práctica. Pero Pablo finaliza su primera sección, o la primera sección de esta carta, con una oración. Pablo finaliza esta primera sección orando. Así que le invito a que podamos leer Efesios, el capítulo 3, los versículos del 13 al 15. Vamos a leer los 3 primeros versículos de esta parte final. Y dice así en el nombre del Señor. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En el capítulo 3, Pablo nos cuenta un poquito lo que ha sido o lo que ha significado su ministerio. Si ustedes se fijan, en el primer versículo del capítulo 3, Pablo dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. ¿Dónde escribió Pablo la carta a los Efesios? En la cárcel. ¿En qué cárcel? No estaba en Colina 1. ¿Dónde estaba Pablo? Probablemente en Roma. Probablemente el apóstol Pablo escribió esta carta en una cárcel en Roma. Muchas comodidades, digamos, que no tenía. Y Pablo les está diciendo que él, a pesar de estar prisionero por la causa del Evangelio, les dice a sus hermanos, no desmayen. No desmayen. Porque lo que él quiere que entiendan es que los hermanos en Éfeso no se desanimen por los sufrimientos de la causa de Cristo, sino que son vuestra gloria, que son honra y privilegio de los creyentes. Recibir burlas y sufrir por la causa del Evangelio es un privilegio y un honor para todo cristiano. Y Pablo les quiere hacer entender eso. Por esta causa, o sea, por la causa del Evangelio. Por la causa del Evangelio, ¿qué es lo que hace Pablo en el verso 14? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Es una expresión
El orar de rodillas para Pablo es una expresión externa de algo que está ocurriendo en su corazón. Es una expresión externa de una expresión interna. ¿Qué pasaría si yo le quito esa parte al pasaje completo? Lo más probable es que seguiría entendiendo el mensaje, pero le quitaríamos todo el sentido de urgencia y la emoción que Pablo le quiere poner al relato, de lo que significa para él orar por la causa del Evangelio. Y no simplemente eso, porque Pablo no está pidiendo que el Señor les quite el sufrimiento. Pablo no está pidiendo eso, él está pidiendo que no se desanimen cuando venga el dolor, cuando venga el sufrimiento. Perderíamos completamente el sentido del pasaje si le sacamos esa pequeña frasecita, pequeña comillas. Orar, Pablo ora de rodillas, no por él, por sus hermanos y por la causa de Cristo. Y una de las primeras preguntas que nosotros podríamos tener es una muy sencilla. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Es hoy la oración parte de mi relación con Dios? ¿Es parte de mi relación con Dios? Jesús intencionadamente se iba a lugares desiertos a estar solito y a orar a Dios para ser fortalecido también. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Es nuestro mayor ejemplo. Es cuando usted tiene alguna dificultad, algún problema, está alegre, está triste. ¿Es Dios el primero al cual usted le verbaliza todo lo que siente, todo lo que pasa? Si tiene que tomar alguna decisión, o finalmente es Dios el último en saber el resultado de sus propias decisiones. Es Dios el primero al que le consultamos, al que vamos a Él orando, al que le decimos, esto nos pasa, tengo que tomar esta decisión, así me siento, o es Dios el último en enterarse de todo. Jesús cada vez que iba a tomar una decisión oraba al Padre, oraba al Señor. Si tomamos solamente estas últimas 2 semanas, nada más, ¿cuánto tiempo apartamos intencionalmente para orar al Señor? Intencional. De decir, ¿saben qué? Familia, voy a orar, o se me unen o me dejan. ¿Cuánto tiempo apartamos intencional para orar? Para orar por otros, como lo hacía Pablo. ¿Cuántos de esos orando de WhatsApp finalmente terminan en una oración? Y ya no son simplemente frases de cortesía o simplemente una mentira. ¿Cuántas de esas frases son así? Pablo se tomaba el tiempo de orar por sus hermanos, de dejar de orar por él y orar por otros para que no desmayen, para que no sufran. Verso 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, de las que está hablando aquí el apóstol Pablo, no son cosas materiales. No está hablando de cosas materiales. Está hablando de cosas espirituales, las cuales tienen gran valor y son ilimitadas. Y todas estas riquezas espirituales están disponibles para todos sus hijos. Para todos sus hijos. Hay que pedírselas. Y no solamente eso, sino que dice que estas bendiciones espirituales están disponibles abundantemente. Están disponibles de manera abundante para nosotros, por la obra del Espíritu Santo, por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces, ¿estará mal pedir cosas materiales? ¿Estará mal pedir un trabajo para tener un mejor sueldo? No. ¿Estará mal querer tener una casa? No. ¿Estará mal pedir, Señor, me gustaría estudiar, me gustaría tener un posgrado, me gustaría hacer esto, otro, un emprendimiento?
¿Estará mal? No está mal. Lo que está mal es centrarse en esas cosas y no pedir también estas bendiciones que el Señor ha dado para sus hijos, que muchas veces las dejamos de lado. Las bendiciones espirituales que el Señor nos da para nuestros corazones son muy, muy importantes. Y la bendición espiritual de la que va a orar Pablo en esta parte final de la primera sección, ¿cuál es? ¿Por qué va a orar Pablo? ¿Por qué ora a Dios? ¿Qué quiere para sus hermanos? Que sean fortalecidos. Él dice que sean fortalecidos con poder. Pablo está pidiendo que los efesios sean fortalecidos por el Espíritu Santo. Fortaleza significa la capacidad de resistir y soportar las cosas. Él está pidiendo que Dios, que el Espíritu Santo, capacite sus corazones y le dé la fortaleza, la integridad para poder resistir y soportar todo lo que venga. Porque Pablo cree que Dios tiene el poder para hacerlo. Él tiene la convicción, tanto así que ora de rodillas porque sabe que el Padre puede fortalecer a sus hermanos en Cristo. Si nosotros tuviésemos que ver un poco cómo podemos reflejar esto, cómo lo podemos ver en nuestro día a día, no sé si quizás a todos, pero sí en lo personal y sé que algunos amigos también, a veces el Señor nos inquieta con la posibilidad de poder presentarles el Evangelio a otras personas. Yo me he encontrado con amigos que me dicen, oye, tengo unas ganas de hablar del Evangelio con mi jefe, pero tengo unas ganas, mira, en la hora de colación, tengo unas ganas de hablar de Cristo, del Evangelio con mis compañeros de trabajo, pero ¿sabes qué pasa? Me da miedo. Tengo miedo que se rían de mí. Me da vergüenza. Creo que no tengo las capacidades. Yo los veo en la iglesia, hablan tan bonito los hermanos, oran tan bien. Yo no me veo así. No creo que pueda. Pablo ora para que el Señor le capacite. Porque si el Señor, si la obra del Espíritu Santo trabaja en nosotros, usted puede. El Señor le va a dar la valentía. El Señor le va a dar las palabras. El Señor le va a dar el lugar. El Señor le va a dar el tiempo. Solo usted debe disponerse. ¿Cuántos de nosotros, quizás si miramos hacia atrás, diríamos, oh, yo jamás pensé que estaría aquí? Jamás pensé que le iba a poder hablar a tantas personas. Jamás pensé que iba a poder orar por otra persona o visitar a otra persona. El Señor nos capacita. El Señor nos fortalece. Nos da esa capacidad de poder soportar. Y esa obra el Señor la hace en todos y cada uno de nosotros. Porque todos somos parte de la iglesia. El Señor capacita y da dones a su iglesia. Esas bendiciones espirituales que son tan importantes, tan disponibles para que nosotros se las pidamos. Y no solamente en ese tipo de temas cuando nosotros queremos presentar el Evangelio, de forma personal también. Cuando tenemos el dolor o el sufrimiento de la pérdida de un ser querido y hay una pena que uno dice, Señor, no puedo más. El Señor sí puede sanar esa pena. El Señor puede, tiene el poder y la autoridad para hacerlo. El Señor puede darte esa fortaleza para superar una ruptura con alguien. El Señor tiene el poder y te puede dar la fortaleza y la capacidad para superar una depresión. El Señor lo puede hacer. Pablo tiene esa convicción. Y nosotros también tenemos esa convicción de que Dios tiene el poder y que Dios está involucrado en nuestras vidas. Que no es un espectador. Él está involucrado en nuestras vidas. Quizás usted ha estado orando mucho por su cónyuge, por su esposo, por su esposa. A lo mejor también ha estado orando por cosas particulares, por sus hijos. A lo mejor puede estar viviendo hasta una crisis familiar. Puede estar orando por sus compañeros de trabajo. Y a veces nuestras oraciones, cuando están en un sentido espiritual, de que queremos que Dios nos capacite, simplemente, Señor, bendice a. Señor, bendícele. Pero el Señor también quiere que en la oración, en la comunicación con Él, también nosotros seamos específicos con Él.
que le digamos concretamente, que reflexionemos y que le digamos, Señor, te pido que a mi esposo trabajes con su carácter. Señor, te pido que a mi esposa trabajes con su carácter, con mis hijos tal cosa, con estos tal cosa. Que nuestra comunicación con Dios sea así de fluida, como lo sería con cualquier otra persona, porque Dios es una persona. Dios nos escucha. Pero debemos también ser específicos en las peticiones que nosotros le hacemos a Dios, porque el Señor responde. El Señor responde todas y cada una de las oraciones. Dios no es sordo. Leamos los versículos del 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabes lo que Pablo está anhelando en estos versículos? Él está anhelando que Cristo tenga un lugar permanente en su vida. Eso es lo que nos está transmitiendo el apóstol Pablo, que Cristo tenga un lugar permanente, que no sea una relación circunstancial. Solamente voy al Señor cuando estoy mal, cuando tengo alguna dificultad, sino que cada cosa que yo haga en mi vida esté Cristo morando en mí. Porque la relación con Cristo se fortalece a través de la fe y de una relación con Él. No se fortalece de ninguna otra manera. Es una relación con Él a través de la fe. Somos fortalecidos por el Espíritu Santo para que Cristo habite en nuestros corazones. Es la petición que está haciendo Pablo, a tal punto que él dice que estemos arraigados y cimentados. En otra versión dice que echemos raíces en el amor de Dios. Echar raíces en el amor de Dios. Es como que fuéramos una plantita, que a través de las raíces esta plantita se nutre. Y Pablo está diciendo que nosotros echemos raíces en el amor de Dios para poder nutrirnos de Él, para poder estar llenos de Él, que nuestra fe esté fundamentada en la roca, que el amor de Cristo nos alimente día a día y podamos crecer. ¿A qué punto? Porque Pablo está orando por fortaleza, pero va a especificar a qué tipo de fortaleza, para que nosotros podamos entender, cuando somos fortalecidos por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos puede fortalecer de tal manera que nosotros vamos a entender las dimensiones del amor de Cristo, lo ancho, lo alto. Cuando somos llenados, alimentados, nutridos por el amor de Dios, cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, nosotros empezamos a entender cuáles son las dimensiones del amor de Cristo. Cuán grande, cuán ancho es el amor de Cristo en nosotros. Para todos los santos, para toda la iglesia, el amor de Cristo es amplio e ilimitado. Es así de vasto el amor de Dios. Y nos dice también que el amor de Cristo va a exceder todo conocimiento. Para el mundo el amor de Cristo es irracional. Para nosotros va más allá del intelecto humano. Es inentendible. Para el mundo es inentendible que un delincuente que se haya arrepentido hoy en la iglesia sea tratado como un hijo más de Dios. Eso el mundo no lo entiende, no lo comprende. El mundo funciona con otras lógicas, no con las lógicas de Dios. El mundo no entiende que una persona pueda ser transformada por el amor de Dios. Es incomprensible, al mundo no le cabe en la cabeza. Cristo nos acepta tal cual como somos y nos perdona y nos restaura y nos transforma. Esa es la magnitud del amor de Dios. Entonces Pablo está orando primero por sus hermanos, por la causa del Evangelio. Él está pidiendo que sean fortalecidos y en esa fortaleza, en esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, lo primero que quiere que él vea
que esto tiene como objetivo que nosotros podamos entender a través de la obra del Espíritu Santo cuáles son las dimensiones ilimitadas del amor de Dios en todos los sentidos. Lo ancho, lo alto, la longitud. Y la segunda petición con esta fortaleza, cuando Él ora por sus hermanos, es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Que estemos llenos de la plenitud de Dios. Algo que está en plenitud es algo que está completo. Es estar colmados de Dios. Pero esta llenura de Dios, esta plenitud de Dios, se logra solo y únicamente a través de una relación con Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Solo nos llenamos de la plenitud de Dios cuando leemos su palabra. Cuando vamos a buscar el sabio consejo de Dios a las Escrituras. Cuando llevamos una vida de oración. Cuando cantamos alabanzas para engrandecer su nombre. Para darle toda gloria y toda honra. Cuando llevamos una vida de comunión con los hermanos. Entonces, cuando echamos raíces en el amor de Dios y nos nutrimos del amor de Dios, nosotros empezamos a entender la magnitud del amor de Cristo y empezamos a ser llenos de Dios y empezamos a tener una vida de abundancia y de vivir como Cristo vivió. Queridos hermanos, para todos nosotros, si usted hoy no tiene tiempo para Dios, ¿cómo quiere pasar una eternidad con Él? Hoy es el momento de poder quizás retomar el camino, retomar la lectura bíblica, retomar esa relación con Dios, la oración, la comunión, la alabanza. Poder retomar esa relación que teníamos con Dios para poder ser llenos de Él. Ahora, uno podría pensar cómo estas cosas se reflejan en el día a día. Cómo esto de estar arraigados, cimentados, de echar raíces en el amor de Dios, de conocer las dimensiones del amor de Cristo, de estar llenos de Dios. Y la verdad es que creo que son cosas más cotidianas de las que uno cree. A veces uno espera como cosas espectaculares como para poder vislumbrar o visualizar esto. Pero son cosas bastante cotidianas. Yo recuerdo a una persona que tenía que ir a una reunión con otra persona porque esa persona estaba enojada por algo puntual. Estaba muy molesta e iba a hacer una reunión, una junta bastante incómoda. Y a lo mejor podía terminar peor. Y esta persona iba en la micro y cuando iba en la micro, lo único que decía, Señor, no tengo idea qué decir. No se me ocurre absolutamente nada. Ya faltaban como 5 minutos para llegar a esa reunión y el Señor le empieza a traer algunos recuerdos de su palabra. ¿Y qué le recuerda? Que esa otra persona merece tanto perdón como el que Cristo nos dio. Que nosotros debemos alumbrar a Cristo con nuestras vidas. Que la relación con Cristo debe reflejarse, debe compartirse, que estamos llamados a unir a la iglesia y no a dividirla, que debemos buscar el bien del otro, que la corrección tiene por objetivo ganar al hermano y no castigarlo. Y se fue con todo eso. Y el Señor le fue recordando todas esas palabras de sabiduría y todo lo que está en su palabra disponible para nosotros, todas esas riquezas espirituales. Y el Señor le dio la fortaleza, le dio la sabiduría, le dio la paciencia. Y llega a la reunión y antes de cruzar cualquier palabra, lo primero que le dice, ¿sabes qué? Antes de partir, te quiero pedir perdón por esto puntual. ¿Sabe qué? La reunión bajó la intensidad y fue una muy buena conversación cristocéntrica. Hubo perdón, hubo reconciliación, hubo acuerdo. De esa manera nosotros podemos ver cómo las bendiciones espirituales que Pablo pide por la iglesia se ven reflejadas en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, cuando Cristo habita en nosotros cuando tenemos una comunión diaria con Él, nosotros empezamos a reflejarle.
nosotros empezamos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Y así llegamos a la última parte de la oración, que nosotros la decimos habitualmente también cuando terminamos un servicio. No voy a decir lo mismo que en el primer servicio, porque dije que la íbamos a repetir al final y me dijeron que fue un fake news. Pero esta es la doxología. Nosotros recitamos estos versículos cada vez que terminamos un culto. Son los versículos 20 al 21, que dicen así, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ora por la Iglesia, ora por sus hermanos, por la causa de Cristo. Pablo ora no por cosas materiales, ni porque Dios les quite el sufrimiento. Ora para que el Espíritu Santo los capacite y les fortalezca. Y ora en primer lugar para que esa fortaleza esté basada en el conocimiento, en entender y en vivir la magnitud del amor de Cristo, el ilimitado amor de Cristo, y también para que la iglesia sea llena de la plenitud de Dios. Y cuando ora por la iglesia de rodillas, con una expresión externa de lo que está pasando en su corazón, termina dándole toda la gloria a Dios. Toda la gloria al Señor. Doxología significa alabanza. Pablo termina de orar con una alabanza. Pablo reconoce el poder y la grandeza de Dios de cumplir nuestras peticiones más allá de lo que podamos entender, más allá de nuestras expectativas. Dice que según el poder que actúa en nosotros, es porque Él reconoce que la obra poderosa del Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones se refleja en la vida de todo creyente. La obra de Dios se refleja en la vida de todo creyente. ¿Sabe qué ejemplo se me venía a la cabeza? Que se los voy a compartir. De cómo Dios capacita, fortalece y también en esa combinación se le da la gloria a Él con la muerte de Esteban. Eso está en Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60, que dice así, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Jesús habitaba en el corazón de Esteban. Fíjense lo que debe significar morir por la causa de Cristo. Y que sus últimas palabras, capacitado y fortalecido por el Espíritu Santo para soportar cualquier situación, sean, Señor, perdónalos. Las mismas o casi las mismas palabras de Jesús en la cruz. Esteban, mientras predicaba el Evangelio y estaba siendo asesinado por la causa del Evangelio, le dio la gloria a Dios. Le dio la gloria a Dios. ¿Y sabe quién estaba ahí? ¿Quién es este joven Saulo? El apóstol que escribió la carta a los Efesios. Testigo del asesinato de un creyente, que escuchó cómo esta persona le daba la gloria a Dios.
Así nosotros reconocemos cuando somos fortalecidos por el Señor, cuando somos capacitados por Él, cómo le damos la gloria. Más allá de lo que podemos entender o imaginar. Porque si nosotros llegáramos a pensar, no, si yo estuviera ahí, no sé qué es lo que diría. Pero el Señor sí sabe, porque Él hace la obra. Él nos capacita. El Señor nos puede dar la valentía para predicar el Evangelio. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio y vemos vidas transformadas por el poder de Dios, le estamos dando la gloria a Él. Le damos toda la gloria a Él. Cuando somos capaces de hablar de Jesús en los contextos en los que nos desenvolvemos, le estamos dando la gloria a Él. Le estamos dando todo el reconocimiento a Él. Pero también ante la pérdida de un ser querido, ante cualquier dolor, cuando nosotros vivimos confiando que el Señor puede hacer una obra transformadora, también le damos la gloria a Él. Es un honor para mí ver hijos que han perdido a sus padres, o algún familiar, o padres que han perdido a sus hijos, y que se paran en el funeral, en el velorio, y le dan toda la gloria. Uno no entiende esa entereza. Uno no la entiende, porque si uno la vislumbra, uno diría, yo no podría. Pero esa fortaleza, esa magnitud del amor de Cristo, esa llenura de Dios, es una obra que hace Cristo en nosotros. Y que le da toda la gloria y toda la honra a Él. No nos frustremos, chiquillos, si no sabemos orar, porque el Señor va a poner palabras en su boca. No nos frustremos si hay temor, si hay miedo. El Señor es capaz de quitarnos todo temor, todo miedo y toda vergüenza. Él hace la obra en nosotros. Es su obra. Estas bendiciones espirituales están disponibles. Pidámoselas. Están disponibles para cada uno de sus hijos. Para finalizar, quisiera recordar los 4 puntos que hemos visto, o que yo he querido compartir con ustedes hoy, a modo de conclusión. Y la primera es, queridos hermanos, adivinen, invitarles a orar. Animémonos. Yo no estoy en una posición como, yo le estoy enseñando, yo también necesito ser animado. Los pastores también necesitan ser animados, los líderes necesitan ser animados, los discipuladores necesitan ser animados, el hermano que tiene al lado necesita ser animado en oración también. Oremos juntos al Señor. Oremos juntos, es una invitación a orar. Es una invitación a orar. Y ¿sabe qué? En la intimidad de su hogar le invito a hacer lo que hizo Jesús y lo que hizo Pablo también, a orar de rodillas. Cuando nadie lo vea, ahí calladito, arrodíllese ante el Señor, si puede hacerlo. Aproveche esta semana de ayuno, de que se va a enfocar en apartarse un poco de comida y de otras cosas, y órele al Señor. Pero ¿sabe cuál es la segunda invitación junto con orar? Salir un poquito del yo, y orar por otros. Recién oramos por la Noé. Hay otros misioneros también en nuestra iglesia. Orar por los pastores, orar por los líderes, orar por los niños, orar por nuestros hermanos del discipulado, orar por los hermanos de la iglesia. Con esa intensidad, con la misma intensidad con la que Pablo, y con el mismo sentido de urgencia con la que Pablo oró por los efesios. Oremos por otros. Invitarlos a orar por cosas espirituales. Dejar también las cosas materiales. Chiquillos, no nos vamos a llevar nada de esta tierra. Aquí se va a quedar todo. O sea, aquí se van a quedar los títulos, los autos, las casas, todo. Todo se va a quedar acá. A Dios le interesa nuestra vida espiritual. A Dios le interesa que oremos los unos por los otros y que seamos fortalecidos en eso. Oremos por cosas espirituales. Y oremos también cada vez que Dios responda a una de nuestras peticiones, que toda la gloria y que toda la honra se la lleve Él. No es mi oración, es Dios trabajando en la oración, Dios respondiendo la oración. Estos 4 puntitos les invito para que esta semana de ayuno
y para toda nuestra vida en realidad podamos ponerla en práctica. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por recordarnos lo importante que es tener una relación contigo. Y que parte de esa relación, Señor, es leer tu sabio consejo en las Escrituras, pero también expresarte con nuestros labios, nuestros anhelos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, adorarte. Ayúdanos, Señor, a poder tener vidas de oración, así como tú lo hiciste, que te levantabas temprano en la mañana antes de trabajar para orar. Ayúdanos, Señor, a salir del yo y orar por nuestros hermanos, orar por otros. Pero orarte, Señor, no solo por cosas materiales, que son importantes, y tú también nos pides que oremos por esas cosas, sino también orar por cosas espirituales, por fortaleza, por ánimo, por paciencia. Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Y recuérdanos siempre que todo lo que haces lo haces por amor y que la gloria y la gratitud te la tienes que llevar tú. Toda la gloria y toda la honra, Señor, te la llevas tú. Cuando nosotros tengamos la posibilidad de discipular a un hermano, de ser partícipes del crecimiento de un hermano, recuérdanos que no es nuestro intelecto, que no son nuestras capacidades, que eres tú trabajando en un corazón. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.